Bien, chicos, estamos viendo lo que son punteros a funciones y ya hemos visto cómo definir un puntero a función, hemos visto también cómo con un puntero a función yo podría invocar a la función apuntada y cómo podría yo también guardar varios punteros a funciones en arreglos. Ahora vamos a ver una aplicación más de los punteros a funciones, que es la implementación de callbacks. Un callback es un pedazo de código fuente que puede ser pasado a una función como parámetro. Hasta ahora, tú has visto que las funciones pueden recibir como parámetros un número entero, un número flotante, un carácter, o incluso arreglos de varios números o matrices de varios números. Pero ahora vas a ver que a una función tú también le puedes pasar como parámetro código fuente. ¿Cómo se implementa eso? Eso se implementa gracias a los punteros a funciones. Como verás en el segundo ítem aquí en la diapositiva, dice, si yo quiero implementar una función f que pueda llamar a una función c, lo que debo hacer es pasar la función c como parámetro adentro de f. Y la función f ya de adentro de su código puede invocar a la función c que fue pasada como parámetro. En este caso la función c es lo que se llama el callback. Entonces en este video vamos a ver dos temas. El primer tema es cómo implementar callbacks o en términos simples, cómo pasar una función como parámetro a otra función. Esa es la primera parte. Y en la segunda parte vamos a ver cómo es que una función puede retornar punteros a funciones. Porque así como una función puede recibir una función como parámetro, también puede retornar otra. ¿Ok? Entonces, esos son los dos temas que vamos a ver en este vídeo y vamos a empezar implementando lo que se llaman callbacks. Para ello te muestro este código fuente. En este código yo solamente tengo ahorita dos funciones, doble y triple. Cada una pues duplica y triplica el valor pasado como parámetro. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es implementar una función f que reciba las funciones doble y triple como callbacks. Es decir, yo quiero implementar una función f a la cual yo le pueda pasar, digamos, como primer parámetro alguna de esas funciones, por decir doble. Y, digamos, un valor 10 y quiero que esto me retorne un número, ¿no? De tal manera que si yo imprimo, por ejemplo, esto, yo quiero que esto me imprima pues el doble de 10 y el doble de 10 ya sabéis que es 20, ¿no? Debería imprimir 20. Y de manera análoga quiero que a esa función f, porque yo primer parámetro, yo le puedo pasar también otra función, digamos triple. Y le puedo pasar, por ejemplo, triple de 15 y quiero que me imprime el triple de 15, que es 45. ¿No? Entonces, ¿cómo implementaría yo la función f de la que estoy hablando? ¿No? Eso es lo que quiero implementar, esta función f, a la cual le pueda pasar yo funciones como parámetro. Entonces, bueno, no es tan difícil. ¿Qué cosa recibe f como parámetro? Recibe dos parámetros. ¿Qué retorna f? Retorna un entero. ¿Cómo sé que retorna un entero? Porque aquí a la hora de imprimir estoy diciendo $. Retorna un entero y el primer parámetro es una función. Ok. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo defino el primer parámetro? El primer parámetro lo defines así, ¿no? El primer parámetro, ¿qué cosa es? Es un puntero a función, ¿no? Los nombres de funciones se interpretan como punteros a función. Entonces, el primer parámetro es eso, un puntero a función, pero ¿a qué función? Una función que recibe un entero y retorna un entero. Doble y triple son de ese tipo. Recibe un entero y retorna un entero. Ese es el primer parámetro. El primer parámetro es PTR. El resto es para especificar el tipo de PTR. Y el segundo parámetro, ¿qué cosa es? Un entero X. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer aquí adentro de la función? Pues simplemente tengo que llamar a la función PTR con el parámetro X. Y si quiero esto directamente lo retorno, o si quiero hacerlo un poco más interesante, pues lo almaceno en una variable y retorno la variable. El valor de la variable así. Entonces esa sería la función f que estoy necesitando, ¿no? Esta función f primero va a recibir una función, o bueno, más específicamente el puntero de una función. Y desde adentro del cuerpo de f, desde adentro, más específicamente aquí, yo voy a invocar código. Esto es lo interesante, ¿no? Que desde adentro de f yo estoy invocando código que está afuera de f2. Pero lo estoy haciendo a través de un puntero que me ha sido pasado como parámetro. Entonces si yo agarro, por ejemplo, y esto lo compilo y lo ejecuto, entonces aquí voy a compilar, voy a ejecutar,
y ves que efectivamente me imprime 20 y 45, ¿no? Que son los valores que yo quería. Bien, ¿para qué se utiliza esto, no? ¿Para qué puede servir esto de pasar funciones a una función? En realidad esto es bastante útil, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero calcular la derivada de una función, yo podría definir una función no f, sino que una función que se llame derivada. Y a esa derivada yo le paso como parámetro una función. Entonces mi función derivada, ¿qué va a hacer? Va a derivar cualquier función. Yo puedo tener una función que se llame integral, ¿no? Yo puedo tener una función así de este tipo, que se llame así. De hecho, esto te lo voy a dejar como tarea, ¿no? Una función que se llame así integral, y esa función integral, pues que reciba un intervalo, ¿no? Por los extremos de un intervalo AB, y que reciba como tercer parámetro una función f. ¿Qué tiene que hacer? Calcular integral en f, de la función f, en el intervalo AB. Eso se puede hacer, ¿no? ¿Para qué otra cosa sirve pasar parámetros a las funciones? Por ejemplo, para calcular el método de la bisección. En unos vídeos pasados, cuando vimos funciones recursivas, yo te hablé de un método de la bisección, ¿no? ¿Y el método de la bisección en qué consistía? Yo te doy una función, te doy un intervalo AB, y tú tienes que hallar en qué punto del intervalo AB esta función f corta el eje X. ¿No? Puedes revisar el tema de funciones recursivas y ahí yo hablo de este problema. Con este tema, pasando funciones a otra función, tú puedes implementar este método bisección. El método de bisección es muy interesante, porque para cualquier función f, tú puedes calcular el cero en un intervalo AB. Entonces hay varias aplicaciones de estas que ya vas a ver en la guía. Entonces, por lo pronto, la implementación es esta que te he mostrado, y ahora quiero hablar del segundo tema que mencioné también. Aquí la función f, lo que estoy haciendo con la función f es, la función f está recibiendo una función como parámetro, pero lo que retorna es un número cualquiera. Ahora, ¿cómo implementar una función? Aquí lo voy a hacer un poco al revés. Una función que retorne otra función. Por ejemplo, voy a alterar f, ¿ok? Le voy a poner otro nombre ya. Vamos a hablar de una función g ahora. Yo quiero una función g a la que yo le voy a pasar un parámetro, ¿ya? Yo le voy a pasar un parámetro, digamos, un número entero. Digamos que cuando yo le paso el parámetro 1, quiero que esta función g me retorne la función doble. Entonces, el retorno de todo eso que está resaltado debería ser la función doble. Cosa que si yo le pongo acá el parámetro 10, debería imprimirme 20. Y quiero que si yo a la función g le paso el parámetro 2, quiero que todo esto retorne a la función triple. Una función quiero de retorno. Entonces, si el retorno de eso es una función triple, entonces cuando yo aquí le pase por decir 15, tiene que imprimir 45. ¿Cómo implemento g? ¿No? Esa es la pregunta. Esto lo borro porque ya lo tienes en el video anterior, o lo tienes en la primera parte del video. Entonces, ¿cómo debería implementar g? ¿No? Obviamente aquí g es más fácil en cierto sentido, ¿no? Porque voy a recibir un número entero nada más. Voy a recibir un número entero, y dependiendo de ese número entero, digamos, si opción es 1, eso es algo arbitrario que yo estoy definiendo, yo quiero que se retorne la función doble. Y si es 2, o simplemente en otro caso, quiero que se retorne la función triple. Así. ¿Cómo definiría la función g? Ahí ya está más o menos definida la función g, ¿no? Solo va a recibir un parámetro de entrada, este va a ser el cuerpo, pero ahora la cosa viene acá, ¿no? ¿Cómo especifico el valor de retorno? Lo que va a retornar g es una función, y es una función que recibe un entero y retorna un entero, porque doble y triple son de ese tipo, reciben un entero y retornan un entero. Entonces, ¿cómo especifico acá? Normalmente acá siempre yo especificaba si retorna un entero int, si retorna un flotante float, era fácil. Pero ahora cuando retorno una función, ¿cómo lo hago? Bien, haz lo mismo que cuando hacías casting, ¿ok? Cuando hacías casting, ¿cómo especificabas tú que un puntero void quería ser, por ejemplo, era realmente
un puntero a una función que recibe entero y retorna entero. Lo especificabas así, ¿cierto? Así era como especificabas. Ok, entonces más o menos es así. Más o menos nomás. Porque si yo compilo esto, vas a ver que me va a dar error. Esto no te va a compilar. ¿Por qué no compila? Porque cuando tú estás implementando funciones que retornan funciones, este dato de retorno es incorrecto. No puede tener esta estrellita de aquí, este asterisco de ahí, no puede estar solo, ¿no? Siempre al asterisco y dentro del paréntesis, el asterisco tiene que estar acompañado por algo. ¿Por qué? Por toda la firma de la función. Esto de acá lo corto y lo pongo adentro acompañando el asterisco. Ahora sí, esto es sintácticamente correcto. Esta línea resaltada dice que G es una función que recibe un entero y retorna un puntero a una función que recibe entero y retorna entero. Parece un trabalenguas, pero así es. Entonces ahora yo agarro, compilo esto, ejecuto, y efectivamente ahí tienes los valores deseados. Ahora otra cosa interesante también. Esta cosa bien interesante. Hasta ahora, en todos los ejemplos de este vídeo, los dos ejemplos de este vídeo, cuando yo he pasado funciones como parámetro y a la hora que estoy retornando funciones, yo estoy retornando funciones que yo mismo he implementado. Pero en realidad yo también podría retornar funciones de librería. Por ejemplo, voy a cambiar esta función g. Yo no quiero retornar doble y triple, de hecho quiero que doble y triple ya no existan, ¿no? Quiero, por ejemplo, de alguna manera, si la opción es 1, retornar el seno. Y si la opción es 2, retornar una función coseno. Esas funciones seno y coseno son funciones que están, por ejemplo, en una librería estándar, ya, la librería mat.h. Entonces, no necesito yo necesariamente retornar una función que yo mismo he creado. Puedo retornar una función que está en una librería, como por ejemplo estas, ¿no? Aquí, ¿qué cosa es lo que cambiaría? Digamos que yo quiero invocar a la función, cuando es 1, quiero que me saque el seno de pi medios, digamos, 1.57, y el coseno de pi medios. No sé cuánto será. Vamos a borrar esto. Ahí. ¿Cómo implementaría G? Bueno, parecido, ¿no? G recibe un entero, un parámetro, pero ahora la cosa viene en el retorno, ¿no? ¿De qué tipo son las funciones seno y coseno? Las funciones matemáticas, por lo general, trabajan con tipo de dato double, ¿no? Entonces, es una función que recibe un double, el seno recibe un double y retorna un double. Entonces, de ese tipo son, ¿no? Pero, como te digo ya, esta estrellita no puede ir sola, siempre tiene que ir acompañada. ¿Acompañada de qué? Del nombre de la función con todos sus parámetros. Entonces, esto va acá. Ahí. Esa es la sintaxis correcta. Ahora sí, si yo ejecuto esto, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener un programa que te imprime el seno y el coseno de pi medios. Y eso es lo que se está viendo, ¿no? Pues no estoy seguro si esto es, ¿no? mat.h. Bien, entonces, al menos la sintaxis es correcta. No sé, no estoy seguro que estos valores sean los correctos. Ah, ok. Es que lo estoy imprimiendo como entero, ¿no? Estoy imprimiendo como entero, en realidad debería imprimir como flotante, ¿no? Claro, no son números muy grandes. Entonces, cuando compilo y ejecuto, ahí está, ¿no? Eso es lo que te sale como seno y coseno de pi medio. Entonces, ahí terminaríamos con el tema de punteros a funciones, ¿no? Te he mostrado cómo es que se puede pasar una función a otra y también cómo es que una función podría retornar otra función. Entonces, ahí terminamos.